creemos que nuestra obligación es contar y describir todos aquellos episodios oscuros de la historia de la humanidad, marcados por la brutalidad y la pérdida, porque creemos que nunca deben ser olvidados. La memoria de las víctimas debe perdurar, no solo en monumentos, sino en nuestros corazones y mentes a través de todos los tiempos. ¿Sabías que 4 días después del desembarco de Normandía, en un acto brutal, tropas alemanas masacraron y quemaron vivos a 642 personas inocentes, entre ellas 207 niños? Hoy, al caminar por las ruinas, nadie se imaginaría de lo que ellas fueron testigos. El silencio allí es sobrecogedor. Esta aldea se erige como un solemne monumento a los horrores del fascismo, en un crudo recordatorio de la crueldad de la que los seres humanos somos capaces. Europa yacía devastada. Las ciudades, una vez llenas de vida, ahora eran escombros y ruinas. Las calles, antes bulliciosas, estaban desiertas y llenas de desolación. La Segunda Guerra Mundial había asolado el continente durante años. La sombra de la guerra se extendía por todas partes. La vida cotidiana se había convertido en una lucha constante por la supervivencia. La paz parecía un recuerdo lejano. Las familias estaban separadas, los hogares destruidos y el futuro era incierto. La gente vivía con miedo constante, sin saber qué traería el mañana. En el verano de 1944 apareció un rayo de luz. La resistencia y la determinación de los pueblos oprimidos comenzaron a dar frutos. Las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. Este fue un momento decisivo, un punto de inflexión en la guerra. La operación conocida como el Día D marcó el comienzo del fin para las fuerzas de ocupación alemanas y el inicio de la libertad para el pueblo francés. Pero la libertad se pagaría a un precio muy alto. Las batallas fueron feroces y las pérdidas exigían aún mayores sacrificios. La resistencia francesa jugó un papel crucial. Estos valientes hombres y mujeres arriesgaron todo para luchar contra el enemigo. Eran hombres y mujeres valientes, luchando en las sombras. Sus operaciones eran clandestinas y cada misión estaba llena de peligros. Hostigaron a los ocupantes alemanes. Sus ataques eran rápidos y certeros, causando estragos en las filas alemanas. Los franceses sabían que con cada acto de sabotaje, con cada pieza de inteligencia, se acercaban cada vez más, no mostraban piedad y respondían con una brutalidad implacable. La respuesta nazi a la resistencia francesa fue rápida y brutal. Un día de junio, el pueblo de Oradour-sur-Glane era pequeño y tranquilo. Se encontraba enclavado en las colinas onduladas de Haute-Vienne, Francia. La vida allí era sencilla. Los aldeanos cultivaban la tierra, criaban a sus familias, conocían a sus vecinos. La guerra parecía lejana, casi como si fuera un mundo aparte. El 10 de junio de 1944 amaneció brillante y despejado. El aire era cálido. Los pájaros cantaban en los árboles. Parecía un día tan bello como cualquiera. Los niños jugaban en las calles. Los granjeros se ocupaban de sus campos. El ritmo de la vida continuaba, inconscientes de la oscuridad que estaba a punto de caer. La calma que precedió a la tormenta. La tranquilidad se vio interrumpida. Camiones alemanes irrumpieron en la plaza del pueblo. Los soldados salieron a raudales. Llevaban la temida insignia de las SS. El miedo se apoderó de los corazones de los aldeanos. Las SS agruparon a hombres, mujeres y niños, mientras la confusión se fundía con los susurros de miedo de la multitud. Nadie entendía qué estaba pasando. ¿Por qué estaban las SS aquí? ¿Qué querían? Las respuestas no tardarían en ser horriblemente claras.
el arribo de las SS, los oficiales de las SS ladraron órdenes. Sus voces eran frías, desprovistas de cualquier humanidad. Los hombres fueron conducidos a los graneros, las mujeres y los niños fueron obligados a entrar a la iglesia y las puertas se cerraron con llave tras ellos. Dentro de la iglesia, el miedo se convirtió en pánico. Las madres abrazaban a sus hijos, se susurraban oraciones, las lágrimas corrían a raudales, el aire era denso por el olor a incienso y a terror. Afuera, las tropas nazi preparaban un acto devastador, entre llamas infernales, como un sueño de infierno. El crepitar de los disparos atravesó el aire. Los hombres, atrapados en los graneros, fueron asesinados sistemáticamente. Sus gritos fueron acallados. Se hizo el silencio, un silencio pesado, preñado de muerte. Las SS, con el rostro impasible, dirigieron su atención a la iglesia donde se hallaban los pobladores encerrados y lanzaron artefactos incendiarios por sus ventanas. Los bancos de madera seca se encendieron. Las llamas rugieron a través de la iglesia. El aire en el interior se volvió sofocante. El humo asfixiaba a los aldeanos atrapados. Sus gritos eran agónicos, sus súplicas de clemencia ignoradas. Un pueblo masacrado, un pueblo silenciado por un fuego extenso que consumía todo a su paso. Los llantos, gritos y clamores que provenían de la iglesia acabaron por apagarse, sustituidos por el rugido de las llamas y el nauseabundo olor a carne quemada. Al extinguirse el fuego, solo quedó silencio. Un silencio tan profundo como el horror que acababa de ocurrir. El pueblo de Oradour-sur-Glane había dejado de existir. Sus edificios yacían en ruinas. Sus calles estaban sembradas de los restos calcinados de sus habitantes. El otrora tranquilo pueblo era ahora un cementerio, un escalofriante testimonio de la depravación de la guerra. Susurros de la memoria. En esta sección exploramos los ecos de un pasado doloroso, un pasado que aún resuena en los corazones de muchos. La noticia de la masacre se extendió rápidamente por toda Francia y más allá. Los titulares de los periódicos capturaron la magnitud de la tragedia, llevando el horror a cada rincón del país. La indignación y el horror se apoderaron de Francia. El mundo reaccionó conmocionado. Las imágenes de las multitudes en duelo reflejaban un dolor profundo y una incredulidad ante la barbarie. ¿Cómo pudo ocurrir semejante atrocidad? Las ruinas de Oradour-sur-Glane se convirtieron en un símbolo de la brutalidad sin sentido. ¿Quién podía ser capaz de tanta barbarie? Solo las fuerzas de las SS, despiadadas y crueles, que encarnaban la ideología nazi, una ideología que promovía la supremacía sobre otros considerados seres inferiores. Una ideología construida sobre el odio y alimentada por la violencia. Los eslóganes y la propaganda nazi eran herramientas poderosas para difundir su mensaje del terror. Los pocos supervivientes dieron testimonio de las brutalidades vividas. Sus voces, aunque pocas, eran poderosas y llenas de dolor. Sus testimonios, desgarradores relatos de una crueldad inimaginable. Cada historia era un recordatorio de la capacidad humana para el mal. Hablaron del terror, del dolor, de la pérdida. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de la tragedia que habían vivido. Sus historias sirvieron como un crudo recordatorio del costo humano de la guerra, un recordatorio de que la paz no debe darse por sentada, un costo que se paga no solo con las vidas perdidas, sino también con las cicatrices que quedan en los que sobreviven. Las placas con los nombres de las víctimas y las visitas a los memoriales son testigos silenciosos de un pasado que nunca debe olvidarse. Testimonio en ruinas. Las ruinas de Oradour-sur-Glane se alzan hoy como un monumento conmemorativo, un testimonio silencioso
de los horrores de la guerra y de las consecuencias del odio desenfrenado. El pueblo nunca fue reconstruido, permanece congelado en el tiempo como un inquietante recordatorio del pasado. Mientras sus visitantes caminan por sus calles, ven los agujeros de bala en las paredes, ven los restos calcinados de los muebles, ven el metal retorcido de los juguetes de los niños. El silencio es ensordecedor. Dice mucho de la magnitud de la tragedia. Un legado a recordar. Oradour-sur-Glane es un lugar de peregrinación. Gente de todo el mundo viene a presentar sus respetos, a recordar a las víctimas, a honrar su memoria, a aprender del pasado para garantizar que tales atrocidades no vuelvan a ocurrir. El lugar es un poderoso recordatorio de la fragilidad de la paz. Subraya la importancia de la tolerancia, la comprensión y la compasión. Es una llamada a la acción, una llamada a luchar contra el odio y la injusticia, a estar atentos ante la intolerancia. Para nunca olvidar, la masacre de Oradour-sur-Glane fue una tragedia que sacudió al mundo entero, un capítulo oscuro de la historia de la humanidad, marcado por la brutalidad y la pérdida. Pero es un capítulo que nunca debe ser olvidado, un recordatorio constante de lo que somos capaces de hacer. La memoria de las víctimas debe perdurar, no solo en monumentos, sino en nuestros corazones y mentes. Sus historias deben ser contadas una y otra vez para que las generaciones futuras comprendan el costo de la guerra, aceptando que el sufrimiento debe servir de advertencia para no olvidar el pasado, ya no solo como una lección, sino como un compromiso. No para recrearnos en el dolor, sino para aprender de nuestros errores y evitar que se repitan. Para construir un futuro mejor, donde la paz y la comprensión prevalezcan sobre el odio y la violencia. Un futuro en el que tales horrores queden relegados a los libros de historia, estudiados, pero jamás repetidos. El pueblo de Oradour-sur-Glane, Francia, fue desolado en un acto de crueldad bélica. Este hecho fue un acto de venganza alemana en respuesta al movimiento de resistencia francesa en contra de un pueblo indefenso.